Agradecemos cómo han apoyado la misión de esta iglesia financieramente. A veces pasan cosas que uno ni ve, así que hoy queremos decirles qué pasa y pasa de vez en vez y nadie sabe. Tenemos que decirle a la gente qué pasa. Hay una oferta para limosnas en cada salida de la sala y para aquellos que estén en línea también pueden donar en línea en nuestra página de web. La mayoría de ustedes dona en línea, así que se los agradecemos. Uno de los ministerios de nuestra iglesia se llama 1830 y realmente es un nombre elegante para identificar un grupo demográfico entre 18 y 30 años y lo llamamos 1830, muy sencillo. Y se reúnen periódicamente y muchas personas son parte de ello después del servicio la semana pasada. Una jovencita fue bautizada en Madrispo y sí, pueden aplaudir, adelante, y capturamos su bautismo en celulares. Todos tienen celulares porque aquellos que tienen celulares envían sus videos. Esto no es profesional, simplemente es algo que hicimos. Van a escuchar un bebé llorando, pero queríamos compartir con ustedes este momento increíble. Jesús nos enseñó, es cuando te arrepientes de tus pecados, puedes llegar al cielo. Y estaba leyendo esa travesía y dije, una disculpa, no se oye porque un bebé está llorando. Y estamos muy contentos y muy orgullosos. Hay una fiesta en el cielo porque por tu bautismo y tu profesión vamos a estar todos juntos para siempre. ¿Ok? Te quiero mucho, te quiero con todo el corazón. Yo creo en Jesucristo. Fue maravilloso de ver a tantas personas que asistieron para Emma y para su bautismo y para mostrar su apoyo. Y quizás es algo que quieran hacer o necesiten hacer. Por favor, díganos. Nos encantaría ser parte de ello, ayudarlos en ese proceso. Hoy estamos llegando a una semiconclusión de nuestra serie llamada Restaurar sobre oración y ayuno. Vamos a tener una gran celebración sobre lo que hemos estado haciendo. Si hoy es su primer día, estamos en la parte 5 de una serie de 6 semanas y la próxima semana vamos a tener mucha música y vamos a participar y vamos a celebrar algunas historias que han sucedido en la iglesia en las últimas 5 semanas. Quiero asegurarme de que lo sepan. No se lo pueden perder el próximo domingo, así que quiero invitarlos. Había una villa en Tennessee que se incendió y se descontroló, llamaron a los bomberos de todos lados y la gente tuvo que evacuar la ciudad pensando que todo se había perdido, así que subieron por la colina y vieron su pequeño pueblo en llamas y alguien se dio cuenta que había un camión de bomberos y, y estaba bajando por la colina y decían, no, 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 no necesitas bajar, no necesitas bajar allí, porque el camión se acercó y vieron la cara del conductor y simplemente manejaba, manejaba, quitaba a todos del camino y siguió por el camino y desapareció en el humo y después de un par de horas las personas y el jefe de bomberos
y ellos pudieron extinguir el incendio y salvar el pueblo. Y la gente se maravilló de que pudieran hacer eso y le dieron un cheque de $250,000 para el jefe de bomberos y el jefe de bomberos dijo, pues no, vamos a arreglar los frenos de ese camión. Eso es lo que vamos a hacer. Es increíble lo que puedes hacer cuando das todo, cuando estás totalmente motivado. La devoción total es algo que no vemos mucho en nuestra cultura en la actualidad. Las relaciones, en especial, tenemos amigos y amigas, pero hablamos a sus espaldas o en los matrimonios. Hay una falta de devoción plena y cada vez que el matrimonio está en problemas, alguien no ha estado eh, dedicado a ese matrimonio, al menos una persona de falta de devoción que vemos y todos sentimos el impacto de ello, pero hay una relación en la que la devoción plena es fuerte y esa es nuestra relación con Dios, específicamente en su relación con nosotros. Dios está totalmente devoto a nosotros, con todo su corazón. Por eso las escrituras dicen en Hebreos capítulo 13, Dios mismo ha dicho, yo nunca te dejaré o te abandonaré. De hecho, en esencia son las palabras de Jesús, estas son las últimas palabras de Jesús cuando en Mateo capítulo 28, recuerden, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo nunca los voy a dejar, estoy totalmente devoto o dedicado a ustedes. Dios está totalmente dedicado a nosotros, está dedicado a nosotros y cuando lo que se refiere a la devoción plena a Dios, de Él hacia nosotros, es simplemente natural, es normal. Dios no lo haría de otra manera, sino estar totalmente devoto a nosotros. Joe Stoll escribió un libro llamado Siguiendo a Cristo y aquí cuenta la historia de Policarp, que era un obispo en el segundo siglo de la iglesia y fue discípulo de John el Apóstol. John el Apóstol o Juan el Apóstol llevó a Policarpio a la fe y lo ayudó en su camino con Jesús. Así que Policarpio, al final de su vida, fue sujeto a persecución y en la iglesia, la primera iglesia, tenían una declaración que decía, Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y fue su manera de decir, estamos dedicados. Jesús está por encima de todos los dioses, por encima de todos los reyes y gobernantes. Y este fue un problema en Roma del primer siglo porque los romanos creían que el César era Dios. Creían que César era Dios y podían tener otros dioses. No podías tener otro Dios, no podías tener otro Dios por encima del César, según su forma de pensar. Los cristianos dicen, no, no, Jesús es el único y Él es el Señor. Así que hubo una persecución contra la iglesia, específicamente contra Policarpio, quien era obispo en la iglesia del siglo II. Y en su libro, el doctor Sold escribe estas palabras sobre Policarpo. Durante los Juegos Públicos de 1555, la, las multitudes empezaron a perseguir a los seguidores y decían, aléjense de los ateos, busquen a Policarpo. Su paradero fue dado o revelado por una joven. La policía fue y capturó y deseaban que muriera. En el breve camino hacia la ciudad, el capitán rogó, ¿qué daño le he hecho? Y luego, cuando Policarpo fue llevado a la arena, el proconsejo le dio la opción de muerte y morir, maldecir el nombre de Jesucristo y hacer sacrificios. La respuesta del obispo fue la de un seguidor totalmente devoto. Policarpo respondió, he servido 86 años y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo decir una blasfemia contra mi Señor y Salvador ahora? Ahora, en ese momento, Policarpo vio lo bueno, lo malo y lo feo de su vida y después de todo lo que Dios ha hecho por mí, después de todo lo que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo yo en este momento puedo darle la espalda a Él y darle mi devoción a alguien más?
Ven, para Policarpo, la devoción plena a Jesucristo simplemente era normal. ¿Y, y cómo llegó a eso, Policarpio? Cuando yo estoy siguiendo a Jesús, como seguidor de Jesús, yo doy todo, no importa lo que cueste. O quizás, y el apóstol Juan le enseñó lo que Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, le dijo a todos, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz a diario y me siga. Ahora, cuando pensamos tomar nuestra cruz o soportar nuestra cruz, para nosotros es una metáfora, porque a nadie lo crucifican en la actualidad, literalmente, pero en la época de Jesús, los judíos vieron cientos, inclusive miles de personas crucificadas por Roma. Era la peor forma de ejecución que alguien haya podido definir. Tienes que tomar tu cruz a diario, eso dijo Jesús, y necesitas crucificarte y seguirme. Cuando básicamente el más joven tiene 16 y el mayor 25, pero cuando eran niños pequeños, los cuatro tratamos de criarlos para obediencia primera vez. Cuando un padre dice, quiero que hagas esto, lo que está haciendo el niño simplemente deja lo que está haciendo, se levantan y lo hacen, y hacen lo que uno le pide hacer. Eso es normal, ¿correcto? Solo por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han hecho que o han logrado que sus hijos lo hayan obedecido por primera vez? Por favor, levante la mano, levante la mano. Eso no era normal, ¿correcto? Y saben, como padre, cuando eso sucede, y si sucede de vez en vez, saben, uno se conmociona. Ay, lo hicieron. Y saben cómo te hacen sentir cuando te obedecen por primera vez. Y cuando no te obedecen por primera vez, le dices a tus hijos, bueno, sería mejor para ti, sería mejor para mí, sería mejor para todo el mundo si simplemente obedecieras a la primera. Simplemente uno, la palabra obediencia a tu padre y a tu madre. Así que queremos enseñarle a nuestros hijos obediencia a la primera, no porque queremos que obedezcan, sino que queremos, nos percatamos de que un día ya no van a ser nuestros, sino que van a ser de Él. Y queremos que aprendan la obediencia bajo nuestro cuidado para que cuando estén por sí solos busquen la obediencia al Padre Celestial. Es parte del papel de un padre, es enseñarles la obediencia. No es sobre los padres, sino es sobre Dios. Y nuestros hijos caminando y obedeciendo a Dios. Queremos que nuestros hijos obedezcan a la primera. Y de la misma manera, si es lo que quieren de sus hijos y es lo que queremos de nuestros hijos, ¿no creen que es lo que quiere el Padre Celestial de sus hijos? Que obedezcamos a la primera, que seamos un seguidor, solo di la palabra, que seamos un seguidor así de Jesucristo. Tenemos los Salmos 119, 58, y yo he buscado tu favor con todo el corazón. Sé misericordioso conmigo. He pensado sobre lo que he hecho y dijo, he estado pensando sobre mi vida, he estado reflexionando toda mi vida y me doy cuenta de que hay algunas áreas en mi vida en donde me he desviado. Como resultado, mi vida está fuera de curso, así que yo estoy volviendo hacia ti, estoy volviendo mis pasos hacia ti. Y en el versículo 16 dice, me apuré sin vacilar para cumplir tus mandamientos. En otras palabras, el segundo en que me doy cuenta que, que que me había desviado del curso, no vacilé, de inmediato regresé a ti. Solo di la palabra seguidor. En nuestra vida, cuando nos damos cuenta, no estoy en sincronía con Dios, pero en el momento que nos damos cuenta, no lo demoramos, no lo justificamos, no tratamos de ocultarlo, simplemente decimos, Señor, es lo que Dios quiere de nosotros y quiere que así sean nuestros corazones. Ninguno es perfecto, nadie es perfecto. Y aún así, el momento en que nos percatamos que nos hemos
salido de curso, nuestros corazones corren de vuelta al Padre Celestial. Probablemente escucharon la historia del rey Salomón, fue el tercer rey en la historia de Israel, y al principio el reino de Israel, Dios le dijo a su gente, no quiero que te cases con nadie, no te cases con extranjeros, porque van a alejar tu corazón de mí. Así que Salomón es una historia increíble. Hace años leía la Biblia y había olvidado los detalles de la historia de Salomón. Y conforme leía en Reyes, primero los primeros 10 capítulos los de Reyes primero son increíbles. Es como el catálogo de que como Dios responde a los seguidores totalmente devotos. Es como un cohete espacial, como despega. Y luego llegué al capítulo 11, y el capítulo 11, aquellos que recuerden, han visto imágenes del Challenger, simplemente explotó en los aires, y es lo que le sucedió a Salomón en el capítulo 11. Estaba conmocionado, dije, ay, Dios mío, era tan bueno, y simplemente explotó. Y esto es lo que Reyes 1 dice, el rey Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras de las naciones en la que Dios le ha dicho a Israel, no te debes casar con ellas y ellas no se deben casar contigo porque van a alejar tu corazón para seguir a sus dioses. Van a hacer que tu corazón siga a sus dioses. Salomón estaba muy apegado a estas mujeres y estaba enamorado de ellas. Él se estaba aferrando a ellas, se estaba aferrando totalmente. Y luego de repente, y dice en el versículo 3, tenía 700 esposas. Eso es demasiado. Tenía 700 esposas que eran princesas y 300 que eran concubinas e hicieron que su corazón se alejara. ¿Quién en el mundo necesita 700 esposas? Nadie, nadie. Y tampoco necesita 300 amantes o concubinas. Bueno, ¿qué pasó? Salomón, en la antigüedad, las naciones desarrollaban una alianza para casarse unos con otros. No te vamos a dañar porque tú tienes a alguien de tu familia en tu reino. Tú estás casado con ellos. Así que Salomón decidió, bueno, mi política exterior es que me voy a casar con todos en cada villa, me voy a casar a alguien. Y tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y sí hizo que hubiera paz en su reino, o al menos eso pensó, pero fue a un gran costo. Y el punto de esto, y voy a hacer una pausa en esto, si el hombre más sabio de la tierra cae, nosotros también podemos caer. Porque al principio del del reinado del rey Salomón, dice, Salomón, yo te voy a dar cualquier cosa que pidas. ¿Qué es lo que quieres? Si Dios les diera cualquier cosa que quisieran, ¿qué pedirían ustedes? Pueden pedir muchas cosas y Salomón simplemente le dijo a Dios, bueno, esto es lo que quiero. Quiero más que nada, quiero sabiduría para que yo pueda gobernar a tu gente bien, a tu pueblo bien. Quiero gobernarlos bien, dame sabiduría. Y le dio a Salomón sabiduría supernatural. Es ampliamente reconocido como el hombre más sabio que haya vivido. Así que Dios le dio sabiduría y también le dio riqueza. Él no pidió riqueza, pero Dios le dio riqueza también. Era el hombre más rico, fue el hombre más rico de la historia. Luego el versículo 4 dice esto, cuando Salomón era viejo, esto es después, cuando Salomón era viejo, sus es- esposas alejaron su corazón para seguir otros dioses. No estaba totalmente devoto al Señor su Dios como su padre David lo había estado. Salomón, versículo 6, hizo lo que era malo a la vista del Señor y no permaneció leal al Señor. Versículo 7, en ese momento Salomón construyó un lugar alto para Chemosh
el ídolo de Moab y para Milcom el ídolo de los amonitas en la colina enfrente de Jerusalén. Quiero hablar de esto. Era un dios de la guerra y en la historia de Israel habían sido desobedientes a Dios y Dios dijo, bueno, si me desobedecen, van a ser conquistados por ellos. Así que fue así y esa nación adoraba a Timosh, que era el dios de la guerra, así que elevaron a Timosh por encima de Yahvé, el dios, diciendo, derrotamos a Yahweh. Este es el dios que Salomón puso como ídolo en lugar de veneración. Es aquel que había derrotado a Yahvé hace algunos años. Y Milcom es otro nombre para Molech, es un dios al que la gente adora quemando a sus hijos vivos como sacrificio. Salomón estableció lugares en Israel para que adoraran a un Dios que aparentemente la gente pensaba había derrotado a Yahvé. No, Yahvé trató de disciplinarlos. Y dijeron, sí, 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 lo vamos a adorar. Y Milcom, puedes sacrificar a tus propios hijos en el fuego, los puedes quemar vivos. Increíble. Y hizo lo mismo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón debía haber liderado a sus esposas para adorar al Señor Dios, a Yahvé, pero no, no fue así. Y en el versículo 9 dice, Dios estaba enojado con Salomón. Eso es comprensible porque su corazón se había alejado de Dios, el Dios de Israel, que se le apareció dos veces. Se le apareció dos veces. Dios estaba enojado y yo creo que tenía el corazón roto por la falta de devoción de Salomón. Ahora pensemos en cuatro mujeres ficticias, una de 17, una de 27, una de 37 y una de 57 años. La de 17 años ha estado en dos citas y cuando sale y lo ve, está coqueteando con otra chica. Está enojada. La de 27 años ha estado saliendo con el mismo chico durante 4 años, han hablado de matrimonio y ella se da cuenta de que tiene una aventura por ahí y está devastada. La de 37 años ha estado casada durante 15 años, tiene tres hijos y se entera de que su esposo en viajes de negocios ha tenido un amorío con una de sus colegas del trabajo y ella está devastada. La de 57 años lleva 35 años de casado, tiene tres hijos y siete nietos. Y se entera de que su esposo ha tenido un amorío durante 20 años con la misma mujer. Está devastada. De estas cuatro mujeres, ¿cuál está más lastimada, más herida? La de 57 años. ¿Por qué? Porque ha invertido más en esa relación que el resto de las mujeres. ¿Ven? Entre más está uno metido en una relación, mayor será el daño y si hay traición. Y Dios está totalmente comprometido en su relación con ustedes y conmigo. La escritura habla de David, dicen que es el mejor, ha sido el más grande rey en la historia de Israel, y con frecuencia habla de David como estaba totalmente devoto a Dios. Si saben algo sobre el rey David, pueden saber, son sus grandes fracasos. Cometió adulterio con una de las esposas de sus soldados cuando el soldado estaba en batalla y resultó embarazada por ese adulterio y David para cubrir ese pecado y para encubrir el embarazo trajo de vuelta a su esposo para que tuviera un fin de semana y pensó que iban a dormir juntos y, y la gente
supondría que ella estaba embarazada porque su esposo había regresado de la batalla y era su hijo, pero su esposo no quiso nada. Él era leal a David y se rascaba la cabeza y dijo, no entiendo cómo me regresas de la batalla, mis camaradas están en el campo de batalla, no voy a ser desleal a ellos, no voy a tener este fin de semana de celebración cuando muchos de ellos están muriendo y no voy a volver a casa para estar con mi esposa. Eso enojó a David y David lo envió de vuelta al campo de batalla y le dijo al comandante del ejército, dijo, quiero que lo pongas donde la batalla sea más feroz, donde sea peor, quiero que retire las tropas, salvo a él. Él no lo, y él cayó ese día. Así que David era un adúltero y también un asesino. Y aún así, él estaba totalmente devoto a Dios y dice, ¿cómo puedes hacer eso? Lo que no sabemos, y es difícil de discernir, pero como podemos juzgar el tiempo de las escrituras, fue un año que durante el cual cometió sus pecados y durante esos años él se alejó de Dios. Siguió alejándose de Dios durante ese años y finalmente envió al profeta Natán a David. Y Natán cuenta una historia y dice, David, debo contarte una historia. Hay una familia pobre y tenían un cordero como mascota. Es el único cordero que tienen. Lo criaron, están muy apegados. David era pastor cuando era joven. Es interesante cómo te sientes, empiezas a darle nombre a tus ovejas. Y un hombre rico, Nathan dijo, llegó y robó el cordero de esa familia y tenían cientos de ovejas, pero robó ese y lo sacrificaron. Fue algo horrible y David no se dio cuenta de que era solo una historia. Él pensó que era cierta, así que David dijo, quien quiera que sea esa persona merece morir y se enfadó. Y esto es lo que dice en el libro 2 de Samuel, capítulo 12. Dijo esto. Natán le replicó a David, tú eres el hombre. Esto se trata de David. Esto es lo que el Dios de Israel dice. Yo te, yo te hice rey, te rescaté de Saúl, te di la casa del maestro a ti y las esposas de tus maestros a ti y te di la casa de Israel y Judá. Y como si no fuera suficiente, y si eso no era suficiente, te hubiera dado más. David, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo bendecirte tanto y haces esto como si no fuera suficiente? Yo te hubiera dado más. Y luego pasamos al reino del rey Salomón y dice, le dijo a Salomón, Salomón, te he estado bendiciendo de que eras un niño pequeño, te he amado con un amor perfecto, te he dado sabiduría y riqueza más allá de la imaginación, he bendecido tu liderazgo, que cada nación del mundo, en este tu reino, te he bendecido con toda bendición posible y al final de tu vida no solo te has alejado de mí, pero has puesto ídolos para adorarlos. No lo entiendo, Salomón. Ayúdame a entender. ¿No te he amado lo suficiente? ¿No te he bendecido lo suficiente? Y yo creo que Dios puede llegar a cada uno de nosotros y decirnos algo similar. Puede decirme a mí, James, no te entiendo, te he bendecido con una esposa hermosa, con 4 hijos que te aman, te he bendecido con liderazgo y habilidades de enseñanza y habilidades como pastor. No entiendo. He estado contigo en las temporadas oscuras de tu vida, pero y tu corazón se está alejando de mí. Ayúdame a entender, James. ¿Qué pasa? Porque ven, para Dios, la devoción plena a nosotros, hacia nosotros, es normal. Él no sabe hacerlo de otra manera, no podría ser de otra manera. Y es exactamente lo que Él nos pide. A cambio, devoción plena. Y en el corazón de Dios se rompe y se hiere cuando nos alejamos de Él.
Aunque tu corazón esté dedicado 100% al 95%, todavía falta un 5%. Solo Dios conoce la devoción plena. Solo Él conoce la devoción plena. Esto es lo que le preguntaron a Jesús una vez. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer en la vida? ¿En qué necesito enfocarme, Jesús? Y los líderes religiosos le tendieron una trampa y Jesús, como respuesta, le dijo, en Lucas capítulo 10, versículo 27, dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En otras palabras, ama a Dios con todo lo que eres. Todo tu corazón, tus emociones, tu mente, tu intelecto, todo, todo. Y me pregunto, ¿qué dijo Jesús cuando le preguntó, Señor, qué es en lo que debemos enfocarnos? Y Jesús dijo, lo que Dios quiere de ustedes y de todos es amarlo con todo y estar totalmente devotos a Él. Esta idea de devoción plena a Dios está en todas las escrituras. Una de mis, eh, el libro segundo de las Crónicas dice, los ojos de Dios van por toda la tierra para mostrarse fuerte para aquellos que están totalmente devotos a Él. Dios está buscando hombres y mujeres cuyos corazones estén totalmente devotos a Él. Devoción plena. Y cuando encuentra estas mujeres y hombres y jóvenes y dice, voy a dar, voy a ser fuerte para ellos, porque están totalmente devotos a mí. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo esencial. Dios desea nuestra devoción plena. Dios merece nuestra devoción plena. No solo la desea, sino que la merece. Él nos da todo lo que tiene a nosotros. Y simplemente es normal. Así que, ¿por qué no damos nuestro corazón entero? Le damos nuestro corazón entero. Esta semana, digamos que Dios aparece en su casa para una inspección sorpresa sobre su devoción. Hola, sorpresa. Vamos a ver qué está pasando. Y él entra a su casa para ver su casa. ¿Qué hay en su casa? Entra, ustedes lo dejan pasar, tratan de quitar las cosas que hay por ahí tiradas y por lo que él puede ver, ¿cuánto le diría él sobre la devoción de sus corazones hacia él? Y luego va más allá y empieza a ver por las sábanas, abre las puertas de los closets y él encuentra lo que está escondido en sus casas. Y eso que revelaría sobre su devoción hacia él. Digamos que él aparece en su lugar de trabajo, en su oficina. Si hiciera una inspección de devoción en sus carreras, ¿qué encontraría? En sus reportes de gastos, en sus tratos de negocios, eh, él vería que han estado actuando con justicia o con veracidad o descubriría una falta de ello. Y si viera sus estados financieros, ¿qué pasaría? Sus estados bancarios y los estados de cuenta de su tarjeta de crédito y sus declaraciones de impuestos. Encontraría una persona que está totalmente devota a él y habría evidencia de ello si investigaran su mundo de entretenimiento y cosas que buscan para entretenerse. ¿Qué encontrarían sobre su entretenimiento? Eso significaría que su corazón no está totalmente devoto a Jesús. ¿Y qué tal si él empezara a ver su vida moral?
y haciendo un inventario de su vida moral, de su corazón y cosas o relaciones en las que estás involucrado, quizás no deberías estarlo, ¿qué pasaría con su vida moral? Que indicaría de una devoción plena hacia Él. Y digamos, ser discípulos, cómo están siguiendo a Jesús, la prioridad que le dan a su reino. Cuando alguien dice, mi Señor vino a servir, no a que lo sirvieran. Y algo en ustedes ha cambiado. Hay tantas oportunidades para servir y a servir a la gente a través del ministerio de mi iglesia local. Pueden contar conmigo porque estoy siguiendo a Jesús. Yo quiero ser parte de ello. Y en lo que se refiere a la generosidad, estás dando. ¿Sabes lo que dice Dios? Tu corazón debe estar totalmente devoto en la manera en que uno da hacia el reino de Dios. Y como amas a otras personas, amas a otras personas, tu corazón refleja el corazón amoroso de Dios. Y el bautismo, si estás siguiendo a Jesús, has sido bautizado, fue el primer mandamiento que nos dio. Cuando la gente quiere ser seguidor de Jesús, son bautizados. Y si eres seguidor de Jesús y te llamas un seguidor de Jesús y nunca has sido bautizado, entonces, ¿por qué no? ¿Tu corazón está totalmente devoto a Él? Dios desea nuestra devoción plena y Él merece nuestra devoción plena. James, ¿qué pasa? Devoción plena a Jesucristo depende de ustedes, está en ustedes. Ahí tienen una opción. Como Salomón, como David, tenemos una opción. Pueden estar totalmente devotos a Jesús si así quieren hacerlo. Y esto es lo que pasa. Yo quiero estar totalmente devoto. Mi abuelo no llegó a Cristo hasta que tenía más de 20 años y, no fue, y se volvió cristiano y durante los últimos 70 años vivió en devoción plena hacia Jesús. Cuando tenía 90 años, su salud empezó a fallar y bueno, nos dimos cuenta que quizá los 91 años es el principio del fin. Estaba en el hospital y pasamos la tarde con él en el hospital y yo me di cuenta que era el principio del fin. Pensé, le voy a hacer todas las preguntas que se me ocurran. No quiero arrepentirme de no preguntarme a mi abuelo. Y yo estaba en mis treintas y estaba pensando, él ha vivido de mi vida, 3 veces mi vida. Estuvo casado 65 años con mi abuela. En cuanto a matrimonio y a vida, criar hijos, pensé, él tiene un montón de sabiduría. Él no era perfecto de ninguna manera, pero una de las preguntas que le hice ese día fue si se arrepentía de algo, porque yo quería aprender de ello. ¿De qué te arrepientes? Yo tenía expectativas de lo que él podría decir y me dijo, bueno, lo pensó y dijo, hubo un momento en que perdí la cabeza y golpeé, le di una paliza a tu tío. Solo había 2 niños en la familia y me arrepiento de ello. Después hablé con mi tío sobre ello y dijo, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí me acuerdo de cuando me pegó. Sí, y le dije, me asusté y le dije, papá, nunca voy a volver a hacer eso. Y volví al camino correcto. Mi abuelo me decía que se arrepintió de eso. Y dijo, hubo un momento en que cuando tenía 18 años, algo que me arrepiento. Yo nunca se lo conté a nadie. Y estaba pensando cuando dijo eso, bueno, has estado casado con mi abuela durante 65 años, hasta que ella murió, y hablaron de muchas cosas en esos años. ¿Y le contaste a la abuela sobre eso? No, nunca le conté
de eso. Y hacia el final uno quiere confesarse. ¿Me puedes contar a mí, a tu nieto? Yo soy un pastor. ¿Quieres contarme? Bueno, puedes contarme. Y me dijo, no te voy a contar. Y se lo llevó a la tumba con ese arrepentimiento. Nunca le dijo a ninguna alma sobre eso. 91 años. Si viven a esta edad, espero que lleguen a un punto en sus vidas en que alguien les dijo de que te arrepientes, simplemente tengan una idea. Y la razón por la que mi abuelo no era famoso, trabajó en una fábrica toda su vida, fue pobre toda su vida, era una persona muy normal que vivía en devoción plena hacia Dios durante casi 70 años. Y una vida que ha sido vivida con devoción plena hacia Dios es una vida que te lleva a pocos arrepentimientos o arrepentirte de pocas cosas. Mi abuelo de 91 años, cuando reflexionaba sobre su vida, de lo que se arrepentía es cuando tenía 18 años. Y sigues al final de tu vida y dices, yo me arrepiento de algo cuando tenía 19, 18 años. ¿No les gustaría tener solo una cosa de la cual arrepentirse en sus vidas? Vivir en devoción plena hacia Dios te da ese tipo de vida. Y dices, James, ¿qué hagan con todo esto? Y bueno, yo los motivo esta semana a hacer una inspección completa de su devoción y de su corazón. Pasen tiempo en esta serie de plegarias y ayuno, hagan una inspección seria de la devoción de su corazón. Vean los diferentes componentes de su vida familiar, su entretenimiento, su trabajo, su carrera, su negocio, sus relaciones, todo eso. Y hagan esa inspección. Y después de hacer eso, yo diría es que confiesen esas áreas donde están fuera de rumbo y se deshagan, no sé, de relaciones o posesiones y luego regresen a seguir Jesús con todo su corazón. David no era perfecto y aún así era un hombre que estaba totalmente devoto. Mi abuelo no era perfecto, pero estaba totalmente devoto a Jesús. Y yo oro porque todos ustedes regresen y confiesen y se deshagan de eso y digan, Dios, sé lo bueno que eres, sé que me he alejado, pero tú y yo somos personas que tan pronto nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado del camino, vamos a volver a él. Cuando David hizo esas cosas horribles y cuando Natán le dijo, David, esto es lo que has hecho, y David se arrepintió y confesó el pecado, es lo que Salomón 51 dice, la confesión de Salomón, y cuando se da cuenta y se confrontó con eso, lo que hizo que volviera a Dios, se arrepintió rápido. Dios se dio cuenta que él había pecado contra Dios. Y como su corazón tendía a Dios, volvió a Dios. Y yo espero ser así. Si nos alejamos del camino, pero cuando el Espíritu de Dios en nosotros nos convence, volvemos a Él, totalmente devotos. Vamos a orar. Padre, por tu bondad y tu misericordia y tu largo sufrimiento y tu amor perfecto, te agradecemos, te damos las gracias. Padre, tantos de nosotros nos hemos alejado del camino y quizás llevemos mucho tiempo siendo desobedientes. Padre, yo rezo porque en este momento, hoy, tu Espíritu nos acerque de nuevo a la devoción plena, no en condena, sino en amor y gracia. Padre, gracias por el ejemplo que podemos leer en las Escrituras. Gente como David y Salomón. Y como les respondiste, y Padre, entendemos que tu corazón para nosotros no es diferente.
Padre, yo rezo que cuando llegamos a la conclusión de esta serie, que todos regresemos a ti, totalmente comprometidos, totalmente devotos a ti. Y yo rezo esto en nombre de Dios. Amén. La siguiente semana no hemos acabado con la serie. La siguiente semana es una celebración de lo que Dios ha estado haciendo. Habrá mucha música. Vamos a celebrar la comunión juntos la próxima semana. Vamos a compartir historias, cosas geniales que han pasado entre ustedes. 500 o 600 adultos han pasado por esta serie y Dios ha hecho cosas increíbles. Así que la siguiente semana vamos a celebrar todo esto. Así que yo los invito a que vuelvan la próxima semana y participen con nosotros en esa celebración. Si son nuevos o es su primera vez aquí, me encantaría que pasen a Connections. Está a la salida del edificio y pueden saludarnos, pueden hacer preguntas sobre nuestra iglesia y si no tienen una Biblia, nos encantaría darles un ejemplar gratuito de la palabra de Dios. Si tienen una Biblia, no tienen una Biblia, díganos. Y nuestra iglesia, estamos en un plan de lectura, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Si quieren hacerlo, pueden tomar una Biblia y empezar a leer con nosotros un capítulo al día durante el mes de febrero. Y también esta semana creo que es el 12, voy a organizar algo llamado la cena de conexiones para conocerlos y que me hagan preguntas. Si quieren ser parte de esa cena, adelante. Pu- damos, podemos cuidar a sus hijos, pueden registrarse en línea en journeyrb.com. Así que nos vemos la próxima semana para una gran celebración. Que tengan una muy buena semana.